Pienso que fue el peor error de mi vida casarme con una persona que yo no quería. No quería, claro, me sentía fracasada como mujer, como madre, como ser humano. Y todas las cosas grandes que he hecho las he hecho a partir de los 52 años. Me postularon para Mujer Líder en el 2015, gané como Mujer Líder en el 2015 a nivel nacional. Y luego allí ellas me postulan para Valientes RCN y estuve en Valientes RCN 2016. Me fascina, me siento útil, me siento bien conmigo misma. Ya Elsie García Medina se siente bien, es una mujer empoderada, fuerte, segura de sí misma, ya nada le tengo miedo. Y hemos logrado hasta ahora en el momento la libertad de 316 personas, 300 hombres y 16 mujeres. Porque si no hubiera vivido todo eso, no hubiera aprendido. Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. Antes de presentarte a nuestra invitada del día de hoy, quiero invitarte a suscribirte, a darle like y a compartir para que juntas podamos crecer. Y ahora sí, nuestra invitada del día de hoy es emprendedora, mamá, abogada empírica y una mujer súper valiente. Ella es Elsie, a quien quiero darle la bienvenida a Emprendedoras en Pañales. Elsie, bienvenida a Emprendedoras en Pañales. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Y gracias por invitarme. ¿Qué tal si comenzamos esta entrevista conociéndote un poco más? ¿Quién es Elsie? Bueno, Elsie es una mujer emprendedora que aprendió a ser muy fuerte, a no dejar que las circunstancias y todo lo que ha pasado a mi alrededor pues me llegue a victimizarme, ¿no? Al principio fue durísimo, pero fui aprendiendo y creciendo a través de los golpes que he tenido que soportar pues por todo lo que viví pues con mi hijo. Mi hijo fue condenado por porte ilegal de arma a los 18 años. Llegar a Villahermosa y ver toda la violación de los derechos que pasan en una cárcel, pues me llevó a ser fuerte, a aprender derecho penal. Empecé a leer y a aprender y me di cuenta que yo entendía y solo había hecho quinto de primaria, de modo que yo pensaba que yo era capaz y empecé a aprender y luego yo decía, no, tengo que aprender a hacer tutelas, a defenderlos, a conocer el derecho penal. Pero venga, no se me adelante tanto, espere, conozcamos un poquito más de él, si ya entramos a ese punto que me parece maravilloso. La verdad es que agradezco muchísimo de que estés acá. Esta historia yo sé que nos va a ayudar a todas las personas que están viendo este episodio porque conociendo un poco la historia de Elsie, yo solo puedo decir, estoy maravillada, encantada y me siento privilegiada de que ella esté aquí. ¿Qué tal si contamos un poco de tu niñez? ¿Cómo era esa niña Elsie? ¿Con quién te criaste? ¿Dónde viviste? No, Elsie fue una niña feliz. Me crié con mamá, papá y 5 hermanos, éramos 6, 5 mujeres y un varón. Y mamá y papá. Yo tuve un papá maravilloso, ay, divino. Mi papá trabajaba en el Ingenio Central Castilla, era cortador de caña, y entonces trabajaba de lunes a sábado, madrugaba a las 3 de la mañana, mi mamá se levantaba a hacer el desayuno y el almuerzo para llevar, y a las 4 iba saliendo él para la empresa y iba llegando a la casa a 6, casi 7 de la noche. Wow. Y los sábados llegaba a mediodía. Mi papá le gustaba contar cuentos, hacer chistes y cantaba tan lindo. Oh. Y entonces él los domingos, siempre eso era para él sagrado, los domingos los dedicaba a nosotros. Nos bañaba por la mañana, nos bañaba. Uno cuando está pequeño no se limpia bien los codos ni el cuello. Él nos bañaba y nos dejaba bien limpio el cuello, esto aquí, los codos y las rodillas. Y a todos hacíamos colita para que él nos bañara los domingos. Mi mamá nos arreglaba el desayuno y nos daba la ropa que mi papá los trae mejores. Y nos íbamos con él a caminar, a conocer Cali. Conocí Cali pues porque él nos enseñó. Y los domingos nos íbamos a ese tour. Pienso que él, cuando trabajaba, yo pienso que en la hora de descanso, él hacía el tour cada 8 días para ir a pasear. Almorzábamos por allá y donde estuviéramos, y luego nos buscábamos el parque y charlábamos, nos jugábamos a jugar, y que él se sentaba en una banca y a echarnos cuentos y a reírnos. No. Y le encantaba que todo el que pasaba, él lo analizaba y luego empezaba
a hacer mímica y todo eso. Nos reíamos. Era muy chistoso. Sí, era chistoso. Nos reíamos con él y bueno, y salíamos, caminábamos, almorzábamos y luego ya por ahí a las 4 decía, bueno, nos vamos para la casa. Y entonces siempre nos decía, bueno, ya no tenemos sino el pasaje. Y siempre nos cogíamos de la casa, cuando salimos de la casa, nos subíamos al bus. No teníamos que pagar taxi ni nada. En el bus, nosotros 4, porque 5, porque Zoraida, que era la menor, pues tenía 8 meses, se quedaba con mi mamá. Ah, Entonces nos íbamos 5, los 5 hijos con él, nosotras 4 mujeres y mi hermano. Entonces yo era la mayor. Entonces él cogía la mano al más pequeñito y nosotros íbamos cogidos así, parecía una gallinita con los pollitos. Cogíamos y nos subíamos al bus. En esa época era el azul crema, el rosado crema era, que pasaba por la casa. Entonces nos subía los más pequeños y pasaban por debajo de la registradora y mi hermana, yo que era la primera y la segunda, nos registrábamos. Los demás pasaban por debajo. Ay, porque eran más pequeños. Y Irene, la más pequeñita que tenía como 2 añitos o la llevaba, la cargaba. Así, y así cogíamos, y donde estuviéramos, sí, iba recorriendo el tour por Cali, ya por a las 4 decía que nos venía, y nos decía, bueno, ya no nos cae sino lo del pasaje, no se pueden antojar de nada más. Y preciso, cuando ya veníamos buscando pues la salida para la casa, veíamos al de las paletas heladas. Ay, Dios Ay, papá, mío. queremos. Pero si nos comemos eso, no nos queda para el pasaje. Ay, no, papito, nos vamos a pie. Y nos venía a pie. De donde estuviéramos, llegábamos a la casa a pie. ¿Eres mamá y tienes un emprendimiento y necesitas aumentar las ventas de tu negocio? Uconex te ayuda a aumentar las ventas de tu negocio a través de pauta digital en Facebook o Google. En el primer comentario te voy a dejar el link para que puedas agendar una asesoría con un experto de Uconex de 15 minutos totalmente gratis. Es hora de digitalizar tu negocio. Pero mira que a pesar de eso y de que uno puede decir de que no había abundancia económica, que nos estás diciendo que de pronto en ese momento era o el helado o el pasaje, hoy lo recuerdas después de tantos años con mucha felicidad. Es que nos fascinaba venirnos con él a pie, charlando, riéndonos, saltando con él. Nos contabas al inicio que llegaste hasta quinto de primaria. Hasta quinto de primaria. Sí, en esa época la gente casi no me preocupaba por estudiar. De hecho, estaba en quinto de primaria, ya tenía como casi 13 años. Okay. Bueno, entonces veníamos así, no te digo, los domingos era fascinante y todos llegábamos contentos, felices a la casa. Cansados, Sí, pero felices. Felices, sí, no, a dormir, felices. Eso era, y todo, yo pienso que, y todos, yo siempre esperaba que llegara el domingo para salir con mi papá a caminar. Ya después fuimos creciendo y ya pues llegaba los domingos y se sentaba era a contarnos cuentos. Ya no salíamos, ya estábamos muy grandes y pues no había mucha plata pues para irnos en el bus o algo así, no, ya las cosas fueron como ya cambiando. Entonces ya los domingos nos sentábamos con él, él se levantaba por la mañana y nos limpiaba los zapatos a todos, los de él y los de todos, de toda la semana, y a cantar. Entonces cantábamos, desayunábamos, almorzábamos, luego por la tarde nos sentábamos afuera en el jardín a escucharlo cantar o echar cuentos, porque echaba cuentos y nos hacía reír. Y luego ya cumplí 15 años y ya empezaron los muchachos a rondarnos, los enamorados. Ay, Dios Y entonces mío. llegaban los enamorados de mi hermana Francia, Nubia y yo, que éramos las mayores, y entonces llegaban allí los muchachos y también cantaban, y llegaban guitarra y se ponían a cantar con él. No, eso era maravilloso. Tuve una niñez maravillosa. ¿Qué pasa después de los 15 años? Cuando ya bueno, empiezan de pronto esos sentimientos por otra persona. Sí, a los 16 años conocí a alguien, fui al entierro del abuelito de una amiga, vecina mía, y entonces llegué ese día a estudiar cuando, se murió don Kiko. Entonces fui al velorio y estaba mirando, cuando llegué y vi a unos muchachos que no había llegado a ver, nunca los había visto. Vivían por el barrio, pero como yo casi no salía, entonces los vi allí y vi a uno de ellos, sentí hormiguitas como en el estómago cuando lo vi, primera vez que sentía algo por alguien, por un muchacho. Así que mirando, y él me miró, pues, y me quedé yo allá con mi amiga y fascinada. Yo no me quería ir. Cuando llegó mi mamá y me dice, vea, señorita, ya son las 10 de la noche y esta no es hora de que una niña ande en la calle. Así que me fui para la casa. Al otro día fue el entierro y lo vi también ahí, pero él no me habló y tampoco le hablé. Bueno, así pasó y de eso fue en enero, finalizando enero.
Para marzo, en marzo cumplí años, cumplí los 16 años, y entonces en abril, creo que la primera semana de abril, estábamos haciendo, la gente de allí, los líderes del barrio, estaban recolectando y haciendo festivales para pavimentar la cuadra de la casa de nosotros, que esa cuadra se pavimentó entre todos los vecinos. Entonces se hizo el festival y esta señora Emma, la vecina del frente, le dice a mi mamá pues que nos deje ir a la fiesta para que nosotros pusiéramos los gallardetes que ya estaban precisos, gallardetes, tenían que pagar por esos gallardetes, bueno, y entonces yo feliz porque era la primera vez que iba a ir a una fiesta. Así que bueno, llegó ese día a la fiesta, mi papá me compró vestido, a mí y a mi hermana, a las dos mayores, y nos fuimos con mamá y papá para la fiesta. Me pusieron unos gallardetes para que nosotros los colocáramos. Cuando veo al muchacho que yo había visto hacía como 2 meses, casi no le puedo poner el gallardete. Y entonces me dice que ahí sí me habló, me dijo que estaba muy bonita y que si bailábamos. Yo le dije, yo no sé bailar. Y me dice, no, yo le enseño. Y entonces, ¿verdad? Me puse a bailar y, ¿verdad? Escuchando la música me fue facilito deslizarme y mirar a bailar. Entonces me dice él, uy, para ser la primera vez que bailas, lo haces muy bien. Pero entonces, en ese momento que tú dices que llegas hasta quinto de primaria, ¿tú qué hacías? O sea, ¿estabas trabajando o eras simplemente en la casa? En la casa. Ayudando a tu ayudando mamá. en los quehaceres de la casa, sí. ¿En qué momento sales ya de tu casa y en qué momento ya empiezas como a hacer tu vida y va llegando la maternidad? Porque nos contabas ahora que tienes 2 hijos. Sí, pues me casé a los 23 años, virgen. Sí. Y entonces, pero me casé pues yo después que yo me casé, yo me di cuenta que yo no quería al papá de mi hija, pues yo no lo quería, no lo amaba como una mujer debe llamar a un hombre para compartir una vida. Lo hice, no sé, no sé, como todavía seguía pensando que el amor era diferente, pues no empecé a entender fue después y a leer y a preocuparme pues por leer y por aprender, porque no te digo que en la época era como muy brutica, no leía, no me interesaba en estudiar, en capacitarme, no lo pensaba. Entonces, pues mi mamá tampoco sabía leer y escribir, entonces ella no nos sabía guiar en eso, y mi papá tampoco. Entonces ellos no nos guiaban en eso, ¿ya? Porque ellos nos daban lo que ellos tenían, ¿ya? No, porque uno no puede dar lo que no tiene. Bueno, así que entonces me casé a los 23 años y pues pienso que fue el peor error de mi vida casarme con una persona que yo no quería. De hecho, la luna de miel fue horrible, me tuvo que ir al médico, fue tenaz. No, para mí las relaciones eran tortuosas. ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Pues duré 7 años. Ah, claro. Y tuve la niña. Entonces me puse tratamiento para tener la niña, porque pues no, ya llevamos casi 7 años y no quedaba embarazada. No. Okay. Entonces me puse en tratamiento y nos pusimos los dos porque yo tenía un problema, pero él también, entonces pusimos en tratamiento y al año de estar en tratamiento, pues quedé embarazada. Y pues nació mi hija, Estefanía. Nació en 1989. Entonces tuve mi hija a los 29 años. Y resulta que la relación se peoró. Claro. Pero a mí me gustaba bailar. Me gustaba ir a bailar y soy buena bailarina. Y entonces con mi hermano, mi cuñado, nos íbamos a bailar, nos divertíamos y todo. Y resulta que pues cuando me casé, pues a mi esposo no le gustaba y era muy tímido también, ¿no? Entonces siempre que él estaba trabajando de noche, porque era vigilante en una empresa de constructora, entonces una semana trabajaba de día y una semana de noche. En la semana de noche me iba a bailar con mi hermano, mi cuñado y los amigos, nos íbamos a bailar. En ese momento tú te dedicabas. Todavía no tenía la niña. Después, todavía no. Después de que ya tuve la niña, me embaracé y bueno, ya no volví a salir. Entonces, claro, ya la maternidad le cambia a uno. Bueno, y entonces ya tuve la niña. Y ahí, ¿a qué te dedicabas? ¿Eras ama de casa? O sea, eras ama de casa. Cuando te separas... Empiezo a trabajar. Empiezas a trabajar. ¿En qué empiezas a trabajar? ¿En qué tenías experiencia? En ventas, no tenía experiencia, entonces estaba en ventas. Entonces empecé trabajando en Casa Vear, no sé si oíste hablar de Casa Vear, era una empresa donde vendían ropa a crédito.
para toda la Ok. familia, ropa, electrodomésticos, todo. Y entonces fui, un amigo me dijo que allá estaban recibiendo y fui y entonces allá nos dieron una inducción para afiliar la gente a Casa Bear, luego salieron unas tarjeticas para entregarle a los clientes y de ahí ya que empezar a vender mercancía. Todo, ropa, zapatos, vestidos para hombre, para dama, tendidos de cama, mesas para televisores, bueno, eso fue agrandándose. Entonces allí y me fue bien, empecé a vender y bien, y allí conocí al papá de mi hija. Ok, Pero yo me había separado ya del papá de mi hija, ¿no? ok. Nos separamos, bueno, nos separamos, yo decidí no estaba bien, no me sentía bien, y entonces lo dejé. Y él se fue para la casa de él, y yo me quedé ahí con mi mamá y pues con la niña. Empecé a trabajar, y ahí conocí al papá de mi hijo. Ok. Que es ¿Después de cuánto tiempo llega tu hijo? ¿Cuántos años tenía tu hija? 3 años. Yo iba a cumplir 3 años Ok. cuando llega mi hijo. Con él sí, era el papá de mi hijo, pues sí, lo quise mucho. Y pues también sabe bailar. Bueno, fue súper, la relación estuvo bien y sí, fui feliz todo ese tiempo. Pero ya después, teníamos 16 años juntos y ya mi hijo tenía 10 años, 13 años tenía mi hijo cuando nos separamos. Me cambió por otra más joven. ¿Cómo Y recibes esa noticia? no fue tenaz. Mi hijo tenía 13 años y en esa época fue muy duro porque en esa época no estaba trabajando en una empresa, sino que tenía una cartera. Cuando trabajé en Casa Bear, pues clientes que fui acumulando una cartera y entonces empecé a trabajar, a vender ropa a crédito, zapatos, todo, pero de mí, o sea, Ok. mi emprendimiento. Emprendiste, Sí, ajá. empecé a emprender y entonces empecé a los clientes que yo tenía amigos en la gobernación, en la alcaldía, en Homprons, que en esa época existía Homprons, en el ingenio Meléndez también, que en esa época existía las oficinas acá saliendo para acá, por aquí cerca, aquí la salida de Jamundí. Y entonces, sí, y varias, el almacén, sí, bueno, fui teniendo una cartera y les ofrecía vestidos, blusas, jeans, zapatos, bolsos, vendía zapatos de Marsella, no sé si escuchaste el calzado de Marsella, eso, yo vendía zapatos y bolsos, billeteras, todo eso, entonces me fui yendo bien, tenía mi propia cartera, pero cuando ya empecé los problemas y todo eso, esa vez cuando me di cuenta que, que el papá de mi hijo tenía una hija, y en esa semana me doy cuenta de eso y eso fue durísimo para mí. ¿Cómo así? ¿No solo te estaba haciendo infiel, sino que tenía una Ya hija tenía por fuera? sí, ya O sea, que ¿hace cuánto te era llevaba como infiel? 2 años. Uy, Dios mío. Porque es que cuando nos fuimos para Armenia en el 2000, en el 1999, él se fue para Armenia y allá los dueños del almacén donde él trabajaba, que cobraba, allá se vendía mercancía a crédito, electrodomésticos. Y entonces él estaba vendiendo, haciendo la cartera, la venta que se hacían allá, él iba cada mes a cobrar allá. Se estaba 15 días, 8 días allá cobrándole a los clientes. Entonces, en el 2000, estaba él allá cuando el terremoto. Ok. Y dijimos, no, ahorita los dueños de la empresa, que éramos muy amigos y todo eso, ahorita pensamos que con el terremoto, pues las ventas se iban a perder todo. No, al contrario, toda la gente pagó y como la gente perdió todo, entonces decidimos irnos para allá y abrir un almacén allá. Y entonces estuvimos allá trabajando. Y pues yo me tocaba que manejar los vendedores que conseguimos allá, rapidito llegué allá y empecé a conocer Armenia y a buscar vendedores y a mirar los almacenes allá, porque no era muy ilustrada, no, pero vivísima, sí. Siempre conocía el medio de los vendedores, conocía todo lo que era las ventas porque los aprendí con él. Entonces empecé a buscarlos en el almacén y darme cuenta a cómo pagaban el porcentaje de las ventas, bueno, todo eso. Y entonces me di cuenta que ya lo pagaban al 9 o al 10%. Y nosotros empezamos a ofrecer vendían al 8 y al 9, y nosotros empezamos a ofrecer el 10. Claro, era ¿Ya? mucho mejor. Eso. Y como habíamos hablado acá, que digamos, se iba a vender al 13%, porque acá se pagaba al 13%, entonces yo le dije a José, bueno, José, como vamos a entregar el 10% y le da el 10% a los vendedores, ese 3% sería para mí, para mi trabajo, que yo voy a hacer. Él me dijo que sí. Bueno, y empezamos bien y todo eso. Y llevamos ya un año allá cuando llegó Argenis, que era
la esposa del dueño del almacén, que también era dueña. Y en esos días, 4 o 5 días, mi papá se muere. Me vale un infarto y murió el 7 de agosto del 2002. Y entonces, no, pues yo me vine para el Y en ese entierro. momento tú ya estabas todavía con... Sí, con José llamaba mi papá y mi hijo. Entonces estábamos allá en Armenia. Y entonces cuando vuelvo del entierro de mi papá, mi mamá quedó acá sola, con mi hermana que estaba enferma. Y entonces yo me fui triste porque mis otras hermanas ya estaban en España. Okay. Mi hermana Nubia y Francia estaban en España. Y Irene, mi hermana Irene ya se había casado y estabas con Zoraida, que era la menor, que siempre fue muy enferma. Entonces yo me vine para la casa y en eso a los 2 días me doy cuenta que José estaba saliendo con la muchacha que me estaba ayudando en la casa. Una pelada de 20 años y andaba ya con él. Y después que la vecina de edad que era viuda también. Entonces yo dije, ¿cómo así? Entonces, ay no, discutimos, me di cuenta que pues no era la persona que había cambiado. O sea, empezó a verse la plata ya y entonces con la plata empezó a cambiar. Porque hay personas que empiezan a ver la plata y como que se vuelven locas, ¿no? Y los hombres son así, los hombres con plata se vuelven, quieren coger a todas las viejas que encuentran por ahí, ¿sí? El hombre con plata es así. Así que a mí no, los hombres con plata a metros. Sí. Arrancados, Sí, arrastrados, sí, mejor. mejor, que uno los vaya guiando y todo, pero que no lleguen con plata a humillar, más bien que uno vaya organizando y sacando con ellos adelante las cosas. En ese momento tu hijo tenía 13 años. 13 años. Y entonces tú ya entras, me imagino que a separarte y ya a ser como mamá soltera en ese momento. Sí, ya cuando nos separamos duramos así las peleas, fue tenaz y decidí que me iba a abrir de él porque nos agarramos durísimo, un día nos dimos duro, adelante de mi hijo y de mi hija, uy, eso fue tenaz. Y entonces ese día decidí, porque ya estábamos mal, yo ya sabía que está la señora esa acá, porque allá en Armenia la embarazó y allá la trajo para acá. Cuando se vino, al año que terminamos allá, es cuando yo me vine, esa empresa la acaba en un momentico. A los 4 meses cerraron el almacén, porque ya nadie, la que sostenía eso era yo. Así que lo cerraron. Entonces que vaya cobrando cartera, ¿cierto? Recogiendo toda la plata que estaba invertida. Y al año llega ya sin nada. Vuelve, antes éramos como socios con los dueños, llegamos fue con nada él allá. Y empezó otra vez a trabajar acá en Cali. Tuvo que prestar plata para pagar el descuadre que tenían, porque tenían un descuadre. Bueno, así que siguió trabajando allá y entonces viene a decirme que yo, porque pobrecito, porque yo lo dejé solito, entonces él se consiguió una vieja y la embarazó. Y yo lo creí. Ay, Dios y lo acepté. Otra vez, bueno. Pero supuestamente ella vivía en Armenia y allá estaba la niña y bueno, era pasarle. Yo le dije, no, pues si hay una niña allá, pues trabajamos, yo te ayudo para que le pases a ella. Y bueno, y volvimos otra vez juntos y todo eso, con mi mamá. Ahí, ¿cómo era la relación con tu hijo? Quiero que entremos Allí un éramos poquito bien. Con mi hijo con no, tu hijo, bien, con mi porque hijo era juicioso. pues mucho de lo que vamos a empezar a hablar en este momento tiene que ver con él y con todo lo que después de esos golpes tan duros, todo lo que hoy podemos ver en esa mujer. O sea, en ese momento la relación con tu hijo y con él y todo estaba bien. Sí, con mi hijo, bien, claro, él empezaba, de hecho, fíjate que hace nomás 2 años botando cosas y arreglando las cosas que tenía guardadas, que eran de él y todo, de papeles, encontré un cuaderno donde él escribía, estaba escribiendo. ¿Qué decía en el cuaderno? Pues le dolía todo lo que estaba pasando entre el papá y yo. De hecho, ese día que nos dimos duro delante de ellos, allí lo expresaba. Entonces, nunca me di cuenta, entendí que a él le dolía todo lo que estaba pasando. Okay. Siempre era pensando yo, victimizándome yo y pobrecita yo, todo el tiempo que le dediqué y todo eso y me hace esto. Siempre era pensando en eso. Nunca me di cuenta de que mi hijo todo eso lo lastimaba.
Y o sea Y que él era sí, no era el mejor estudiante, pero tampoco era el peor. en algún momento mientras iba pasando todo eso que nos estás contando y él iba creciendo, empezaste a notar de pronto que tenía Rebeldía, sí. No, malas amistades o no, algo, ¿no? no. Cuando llegamos a la casa, pues fue muy duro porque cuando nos separamos no tenía trabajo. Te acuerdo que te conté que tenía la emprendimiento de la ropa a crédito, todo eso. Entonces, con la depre de todo lo que estaba pasando, dejé de cobrar, dejé de ponerle cuidado a mi negocio y entonces empezó la gente buena paga y iban a buscarme y me pagaban. Pero la gente mala paga, que no había que estar buscando y corriendo para que me pagara, pues no lo hicieron. Y yo no tenía ganas de nada. Así que entonces todo eso se me vino abajo. Pero ver toda esa situación con él y todo, yo dije, sí, que no podíamos seguir así, que ya no había nada, no había respeto, no había nada, porque ese día nos dimos duro, así, adelante de ellos. Y entonces ese día yo les dije a ellos, y no tenía nada, ni trabajo, ni nada. Y yo a veces cuando hablo con las mujeres, porque hablo con ellas, les cuento mi historia, y que dice, aguantan cosas, y yo digo, no, porque yo no tenía nada. Nada, ni trabajo, ni nada, y estábamos pagando arrendo. Y entonces ese día le dije que se fuera. Siempre le he dicho que se fuera, pero no se iba. Pero ese día sí, ese día fue un viernes que nos dimos duro por la noche, y entonces al otro día les dije a mis hijos, a mi hija que ya tenía bebé, que mi hija ya había, eso todo también fue duro, porque mi hija a los 16 años tuvo su primer hijo, su único hijo, porque ya no tenía un niño nomás. Así que entonces le dije a ella que se fuera para donde Carlos, o sea, donde el papá del niño, y a mi hijo le dije que fuera para donde su mejor amiguito, porque yo necesitaba hablar a solas con el papá. Y entonces me dice, ay mamá, y si de pronto te dejamos sola y él te pega y otra vez, yo le dice, no, ya no lo va a hacer porque yo ya sé cómo tratarlo. Y les dije, váyanse. Y verdad, les dije que se fuera y me hicieron caso, porque yo les hablaba y ellos me hacían caso. Así que eran las 5 de la tarde y yo estaba en la sala viendo televisión, y cuando escuché la moto, porque tenía moto, ahí me le eché pasado a la puerta. Entonces cuando él fue a entrar, abrí la puerta, pues no podía entrar. Entonces se arrima por la ventana y me dice, ve, no puedo entrar. Y yo le digo, no, es que usted ya no vive aquí. Me dice, ¿cómo hace que yo no vivo aquí? Y yo, sí, usted ya no vive aquí. No, pero si yo pago el arrendo, pero ya no. ¿Y usted qué va a hacer? Es problema mío. Pero usted se va. Allá afuera está, esas bolsas que están allí está su ropa y los repuestos de la moto, lo que yo creo que es suyo está allí, pero usted se va hoy. Que no iba a ir, que yo no sé qué, que primeramente que me quería, yo me quería. Ya después se fue enojando porque cuando se enojaba no conseguía lo que él quería, entonces ya se enojaba. Y ahí sí, cogió la puerta a patada. Mejor Y a empujar a por ábreme, que yo vivo aquí, que yo no me voy a ir. Y entonces ahí me llamé a la policía. Y llamó a la policía y vinieron los policías justo cuando le estaba dando patas a puerta. y se lo llevaron. Hey, si llegaste hasta este momento del video, quiero pedirte un favor muy especial. ¿Sabías que el 90% de las personas que están viendo este episodio no se han suscrito? Y eso nos ayuda para crecer y cada vez poder invitar más mujeres con mayor conocimiento. Así que ten un momento el video y ve a suscribirte. ¿Ya lo hiciste? Muchísimas gracias. Ahora sí, te invito a seguir con este episodio. Entonces los policías lo cogieron, entonces dijeron, no, es que yo vivo aquí, ella es mi esposa. Entonces yo me arrimé y yo le dije, no señora gente, él ya no vive aquí, mire cómo me pegó. Entonces le mostré que tenía por aquí. Y entonces ahí también dice, ay, sí. Entonces se quitó la camisa y todo. Tenía todo, siempre tiene la uña larga, entonces todo esto tenía el uñado. Por aquí lo mordí, eso le estaba sacando sangre, le estaba convirtiendo sangre por aquí y por aquí, por el cuello. O sea, le mostró. Yo le dije, sí, si estamos todos los dos golpeados, entonces vamos a ir matando. Entonces yo no quiero vivir más con él. Llévenselo, yo no voy a vivir más con él. Sí. Entonces los policías se lo llevan y ya de ahí nos separamos. ¿Qué pasa cuando tu hijo tiene 18 años? Pues yo pienso que analizando todo, cuando llego a mi casa, vivíamos allá al frente del Sena, en los Andes, entonces él allá tenía su habitación, tenía todo, ¿cierto? Su habitación, su cama, su closet, todo organizadito para él. Mi hija también tenía su habitación, todo eso. Cuando ya nos abrimos ese día que le dije que se fuera y todo eso, bueno, y él se va y entonces pues yo para pagar el arrendo no tenía para pagar arrendo, ni para comer. Entonces yo fui y le dije a mi mamá pues que me tenían que recibir en la casa porque
porque pues yo ya no tenía, yo ya había echado a José, nos habíamos separado y yo ya no tenía trabajo y no sabía qué hacer. Entonces mi mamá dice, mijita, pero usted a dónde cabe aquí si la casa estaba llena? Yo le digo, no sé, mamá, pero yo mañana llego acá porque tengo que entregar la casa. ¿Y verdad? Entregué la casa, vendí las cosas que tenía que vender, pues porque la lavadora tenía que venderla porque allá había lavadora, no podía vender. Entonces vendí la lavadora, vendí la estufa, vendí los muebles, vendí todo. Lo que pude vender, lo vendí y lo demás lo regalé. O sea, llegué a la casa. Y mi hija entonces decidió irse para la casa del novio. Allá la recibieron y llegó a vivir con el papá del niño. Y yo me vine con mi hijo para mi casa. Y llegué a mi casa con la cama, un armario y el televisor y la ropa. No más, la mía y la del niño. Me tocó colocar la cama en la sala. Al rincón así en la sala, allí coloqué la cama y le puse una cortina así como para tener un poco de privacidad, el armario y el televisor, no más. Entonces llegar allá a la casa, sí, para mí fue durísimo. ¿Se imagina para el niño? Durísimo. Entonces, de un momento a otro perdió todo, perdió su papá, llegar allá de posada, sin un espacio. Uy, fue durísimo y yo no lo entendí. Leyendo ese coso que él escribió, que me di cuenta. Y de ahí empezó, pues, allí no mostraba, en la casa no mostraba rebeldía ni nada. Si lo regañaban, salía y se iba y decía, ay, no, vuelvo cuando ya le pase el mal genio. Así. Y empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar. Trabajé, empecé, ya no quería las ventas, no quería saber nada de ventas para no encontrarme con él, ni los amigos de él, ni nada. Entonces, un amigo me dijo que estaban recibiendo mensajeros para entregar predial y todo eso. Y yo le dije, sí, yo soy capaz, porque con el papá de mi hijo aprendí mucho y mi papá me enseñó Cali, pero con él aprendí a sectorizar y todo lo que es entregar correo o ventas, todo eso lo aprendí con él. Así que entonces fui, ¿verdad? Y me presenté en una oficina de correos y me dejaron y me fue bien. Y entonces empecé a trabajar allá en la oficina de correos y pues me iba a las 7 de la mañana, iba llegando 6, 7 de la noche. Y entonces, bueno, él estaba creciendo y pues yo lo veía normal, ¿cierto? Y dijo que se iba a vivir donde el papá unos días, o sea, se iba a poner el papá unos días y luego para acá, para la casa. Bueno, ¿El qué hacía? ¿Estudiaba? estudiaba, sí. Okay. Y entonces resulta que esa empresa de correos, que la empresa está grande en Bogotá, acá quebró. Entonces pasé la carta antes de que dijeran que no tenía plata y me liquidaron. Entonces, con esa liquidación y con el papá papá del niño, José, me dio para que pusiera comprara unos teléfonos y todo, y me fui, ¿sabes? Coloqué un puesto ambulante en la clínica Valle del Lili. Allí en toda la 16, allí coloqué. Al principio iba a vender los minutos y el señor que vendía minutos ahí no me dejó hacerme allí en la puerta de la entrada, ni aquí a la entrada principal, por donde entra la gente que estaba hospitalizada, ni a la vuelta por estas urgencias. No me dejaban hacer allá, sino que eso era de ellos. Entonces, como no me dejaron, entonces me hice en toda la esquina, allí en la 16 con la Simón Bolívar, allí me hice en toda la esquina. Y me conseguí un letrero grandote donde decía minutos a 200. Yo lo vendía a 300, entonces yo lo puse a 200. Entonces, claro, allá me fueron a amenazar. Yo, sus minutos son míos y yo los quiero regalar, los regalo. Así que puse mi puestico. A los 2 meses ya tenía 5 celulares y ya me conseguí un triciclo y ya tenía una tienda ambulante. Vendía chitos, gaseosa, empanadas, arepas. Pero entonces ahí estabas prácticamente todo el día. Sí, eso. Y allí ya era a las 6:30 de la mañana, yo ya estaba allá y llegué a la casa casi a las 7, 8, 9, 10 En de la ese noche. momento, ¿cuántos años tenía tu hijo? Ya tenía 16. 16. Y ¿Y a entonces- qué se dedicaba en ese momento? Entonces estaba estudiando y luego yo me lo llevaba como estudiaba por la mañana. Y entonces, mientras estaba estudiando por la mañana, pues por la tarde yo no sabía qué hacía porque yo estaba allá en el puesto. Claro. Y pues en la casa, pues él no se metía con nadie, pero se iba a estudiar y se iba para la calle. Por la noche que yo llegaba por ahí a las 9, 10 de la noche, yo salía a buscarlo porque no estaba. Bueno, nunca lo vi, nada malo, nunca. Bueno, y llegué a la casa, sí. Cuando terminó ya de estudiar, que terminó el 11, entonces ya me lo llevé para el puesto, por la mañana me lo llevaba para el puesto para allá, para que me ayudara, porque yo casi no sabía manejar bien eso de los minutos. Entonces ya me lo llevé y un día, en el 2011, eso fue como el 9 de noviembre del 2011,
se fue, nos fuimos, y él llevaba el triciclo, y como a las 9 me dice, ay mamá, ya vengo, ya ahorita vengo yo. Bueno, él se me perdía varias, pero a la hora, media hora volvía allí conmigo a ayudarme. Ese día se fue, eran como las 9 de la mañana. Digo, ya vengo mamá, y se fue. Entonces me quedé yo allá en el puesto. Como a las 10 me llama una amiga, Jacqueline, y me dice que mi hijo estaba detenido en la estación de Los Mangos, con el hijo de ella. Estaban los dos. Pero nada más, solamente que estaban detenidos. Sí, que estaban te dijeron. detenidos allá y que lo estaban acusando por porte ilegal de arma y hurto. Y entonces cuando llegó allá, ahí me cerré, fui, guardé todas las cosas y me fui para allá. Cuando llegó, detenido él. Lo están acusando por porte ilegal de arma, hurto y por inclusión de menores, porque Daniel ya mi hijo tenía 18, Daniel tenía 16. Entonces Daniel era menor de edad. De modo que, no, yo sé, Dios mío. Ahí me llamé a José. Lo llamé, que ya estaba enfermo, ¿no? Cuando nos separamos, a los 2 años de habernos separados, tuvo un accidente, y iba en la moto y un carro lo atropelló y le partió la cadera. El accidente. Le pusieron platino y eso lo rechazó y empezaron a darle exámenes y se dieron cuenta que tenía cáncer en la sangre. Y ya estaba enfermo. Entonces le conté lo que estaba pasando. Pero tú no entendías qué pasaba porque para ti... Claro, yo estaba aterrada. Okay. Aterrada porque nunca teníamos nadie sabía nada, nunca lo había visto nadie, ni nadie decía nada, ni nunca yo lo había visto en nada malo, nunca. Ni ninguno de la familia. O sea, que en el momento pensabas que podía ser una confusión, sí, que era mentira. No, o algo cuando así. ya llegué allá me dijeron que el fiscal estaban allá diciendo que él lo cogieron. Bueno, así que entonces, cuando llega la abogada, y entonces la abogada habla con ellos, y entonces ahí se llegan por acuerdo. Entonces llega la abogada, ¿qué pasa? Ya la abogada cuadra las cosas, y entonces me dice que pues que le van a dar 4 años y medio. Se hace el preacuerdo. Y entonces me lo dejan llevar para la casa. Le dieron casa por cárcel. Sí, bueno, entonces nos fuimos para la casa. Entonces ya yo dije, no, yo le dije a Stephanie, antes de que ya sabíamos que se iba a ir, le dije a mi hija, mamita, llévese a Jonathan ahorita que lo entreguen, porque ese día lo dejan detenido y al otro día se hace la audiencia. Entonces ya el otro día nos llevamos. Entonces yo ya le había dicho por la noche a mi hija que se fuera con él. Como ella con su pareja ya no vivía con los suegros, sino que habían conseguido un apartamento, y entonces yo les ayudo a pagar ese apartamento, y entonces ustedes se van con él para allá, para que no esté acá con los amigos ni nada de eso, porque ya nos estábamos dando cuenta de las malas amistades. Okay. Y que Blondie era el que los había, Blondie es otro que era mayor que ellos, que fue el que los contrató, como era, para hacer el hurto. Así que entonces quedamos así. Entonces cuando ya nos lo entregaron, entonces ella se lo llevó para Colón, que ellos vivían en Colón, un apartamento allá en Colón, y para allá se lo llevaron. Fue a vivir con ella trabajaba, y entonces él cuidaba al niño. Era cuidar al niño, ya le pusimos a que cocinara, que hiciera todo y lo desempeñara allá en la casa. Así que eso lo hizo, bueno, estaba juicioso, haciendo caso allá. Pero pues las cosas estaban ya, pienso que ahorita, todo lo que nos pasa está escrito. Nosotros venimos aquí, ya todo está escrito lo que vamos a vivir. Así que el accidente fue el 23 de diciembre de ese año, 2011. Y pues el accidente me parte la pierna, una moto me atropelló, no me acuerdo, porque todavía no me acuerdo, a mí me ahorró el cassette, todo eso, de todo ese día no me acuerdo, y llegué, se veía que yo días antes había planeado con unos vendedores de allí, que íbamos a ir a la feria a vender bebidas y todo lo que teníamos allí del puesto. Ya teníamos 4 vendedores, estábamos planeando eso, ya teníamos el sitio donde íbamos a vender y todo allá por la Novena y por las canchas panamericanas. Así que entonces ese día yo arrimé a la licorera que me surtían, porque ya me surtían, yo vendía 150.000 pesos diarios, entonces la licorera por ahí por la casa, cuando yo necesitaba agua, gaseosa, entonces pues yo llamaba y ellos me llevaban cigarrillos, agua, porque vendía cigarrillos, bananas, dulces, chicles, aromáticas, café en leche, café negro, hasta dólares vendía.
Así. Y entonces, de hecho, allí en mi puesto pues me iba tan bien porque como había aprendido todo lo que es a conocer Cali y de direcciones, allá a la clínica llega mucha gente de otras partes que no conocen Cali. Porque la clínica es grandísima, es la más grande que hay aquí a nivel Latinoamérica, creo. Así que entonces llegaba gente de muchas partes que no conocían Cali y muchas veces salen a tener que ir a la EPS para hacer autorizar medicamentos o tratamientos o cirugías. Entonces todo el mundo le decía, no, doña Elsie le da razón, ella sabe, conoce Cali. Entonces a todos el que llegaba allí yo le hacía un croquis cómo llegar a la EPS y luego cómo devolverse y qué bus coger y todo, porque por ahí pasan los buses que te llevan para toda parte de Cali. Así que entonces la gente me buscaba mucho porque yo les decía cómo llegar a la EPS y cómo regresarse para estar allí, la gente que no vivía en Cali, que no conocía Cali. ¿Tú no recuerdas nada del día del accidente? No, el accidente no me acuerdo nada. Cuando desperté allá en el departamental y mi hija con una enfermera, porque mi hija es enfermera también, me estaban cortando el pantalón con tijeras porque la pierna la tenía así y no me lo pudieron zafar el pantalón, sino que hubo que cortarlo, quitármelo por pedacitos. La persona que te atropelló era un menor de edad. Ahí también cayó, la moto no tenía papeles, se le quitó la moto al papá, una moto vieja, la sacó y me atropelló. O sea que yo no tenía nada. Ni SOA, ni papeles, ni nada. De modo que estuve allí incapacitada, sin un peso, ni nada. Y luego cuando ya me paré de ahí, pues ya venía la audiencia de mi hijo, el día de la audiencia. Antes de comenzar la entrevista nos decías que en esos momentos tú sentías solo deseo de morir. No, sí, quería morirme. Claro, me sentía fracasada como mujer, como madre, como ser humano. No, me quería morir, no quería vivir más. Pero llega el momento en que decido que no, que tengo que salir adelante, ver cómo ayuda a mi hijo. Y entonces ahí ya me hago como un autoanálisis y empiezo a decir, no, siempre he sido una guerrera, nunca me he dejado llevar de las adversidades, tengo que salir adelante. Y entonces empiezo a ir a la cárcel a darme cuenta de lo que pasaba y empiezo a estudiar. De hecho, o sea, a él lo condenan. Sí, a él lo condenan por porte ilegal de arma a 4 años y medio. En la cárcel, ya no casa por cárcel, sino ya en un centro reclusorio. ¿Y sabe qué pasó? Estábamos pues con el accidente, ya no pude volverle a pagarles a ellos, ayudarles con el arrendo. Entonces mi hija terminó con el esposo, con el compañero, y se vino ella con el niño y mi hijo para la casa. Pero ya pues ya en la casa, ya mi hermana con las hijas de ella ya no vivían allí. Entonces ya le pudimos dar a mi hija, ya sí llegó a una de las habitaciones con el niño y organizar, ya las cosas habían mejorado allí, ya no había tanta gente en la casa. Entonces ella llegó allí otra vez con mi hijo, allá al barrio. Y entonces ahí me empezaron pues los amigos a visitarlo y me dice, para el 8 de marzo llegó la citación del juzgado, que la audiencia era el 16 de marzo. Así que 8 días antes, por día sábado, me dice mi hijo, ay mamá, mira que nos deja una fiesta que Mercedes cumpleaños y que él era uno de los decanes de la fiesta. Y pues uno va, ay, pobrecito mi hijo, lleva enterrado cuánto tiempo, qué pecado. Y entonces le pagamos un taxi, pedimos el taxi, usted va para la fiesta, pero y cuando ya se vaya a venir, pide un taxi y se viene para acá, juiciosito. Sí, mamá. Y se fue. Y resulta que llegó a la fiesta, y la fiesta que estaba muy aburrida, y se fue a esa fiesta, dizque para un bailadero, con unos amigos. Y allá lo hirieron. Pegaron una puñalada por aquí. Y entonces lo trajeron allá al hospital, al Carmona. Y cuando, menos mal que ese día mi hija estaba, no había trasnochado, estaba allí, porque ya hay veces trasnochada, una semana de noche, otra de día. Pero ese día estaba en descanso. Entonces estaba allí. Cuando llegan como a las 1 de la mañana tocando la puerta, que a Jonathan lo habían herido. Entonces ahí mismo sale ella, y lo tenían allí en el Carmona. Y eso es que lo hirieron por aquí una arteria, entonces se dorada sangre, no, eso fue horrible. Y entonces cuando ya llegó ella allí, pues ya él había dicho los datos de él y él tenía EPS por el papá. Y entonces ahí mismo ya la ambulancia llegó y se lo llevaron al Valle de Lili y allá lo operaron. Le dieron salida como por día miércoles y por día viernes era la audiencia. Y entonces, como esto le lastimó el brazo también, entonces tenía un cabestillo aquí el día de la audiencia. Y cuando ya la abogada pues se presenta y ya
Mi cuñado dice que no nos presentemos porque como no cumplió, él tenía domiciliaria y andaba en la calle y que estaba haciendo en la calle, lo habían herido. Y fuera de eso me dijo, ni la fiscal ni el juez son amigos, no los conozco. Entonces mejor aplacen la audiencia y miramos a ver cómo hacemos para que le sostengan la domiciliaria. Él dijo, no, yo me presento, quiero terminar esto rapidito. Y la abogada dijo, bueno, listo también. Cuando llegaron allá y presentaron la audiencia, esa fiscal dijo, de una para la cárcel. De ahí lo sacamos para la cárcel. De ahí me fui llorando detrás del carro y lo tuvieron allá en la estación del Fray Damián y al otro día sábado lo trasladaron para Villahermosa. ¿Qué te encuentras en la cárcel cuando llegas a visitarlo? No, pues le tocó el patio 1A y ese patio es uno de los peores. Hay de toda clase de personas ahí. Y lo que más me llenó como de angustia fue la venta de la droga. La venta de la droga dentro de la cárcel. Y entonces ahí me di cuenta que allí en la cárcel conocí de verdad quién era mi hijo. Estaba consumiendo perico. Y darme cuenta de todo eso, donde empecé a estudiar Derecho, ayudé a muchas personas allá dentro de la cárcel, fui valiente GRC en el 2016 y hemos logrado hasta ahora en el momento la libertad de 316 personas, 300 hombres y 16 mujeres. Pero venga, me perdí, o sea, entró a la cárcel. ¿Y cómo así que ya ha sacado 316 personas? O sea, tú ingresas, conoces todo lo que pasa con tu hijo. O sea, 2012, dices, conoces realmente quién es tu hijo, lo que venía haciendo o lo que hacía cuando tú estabas trabajando. Y empiezas a ver una necesidad de gente que de pronto... Gente que necesita que los ayude. Ok. Empecé primero... Pero venga, o sea, usted ahí estaba con quinto de primaria. Sí, claro, allí, pero empecé a leer. Ok. No sé, mire que no sé, todo se va dando. Pienso ahorita cuando yo escribo el libro empiezo a analizar, yo digo que parece que todo hubiera estado ya escrito como un librito, una cosa da la otra y otra la otra. Entonces decido que tengo que aprender, para ayudarle a los muchachos y a mi hijo tengo que aprender. Así que compro un libro de Derecho Penal. Nadie me lo dice, sino que yo pienso como esa vocecita que uno tiene acá y dice, compra Derecho Penal, pide la sentencia de mi hijo y compro la Constitución de Colombia. Entonces me voy allá al juzgado a pedir en esa época el juzgado lo estaban atendiendo acá por el edificio entre Ceibas porque el palacio le habían puesto una bomba, ¿se acuerda? Y lo estaban arreglando. Okay. Así que llego allá al edificio entre Ceibas y pido la sentencia de mi hijo y me dice la señora, no, pero es que usted es abogada. Yo le digo, no, yo soy la mamá de Jonathan. Y me dice, no, si usted no hace parte del proceso, que usted no puede pedir el expediente, no le podemos dar. Le digo, ¿cómo así? Y yo soy la mamá. Y entonces había un señor allí, que era abogado. Y entonces me dice, yo me quedé pues como con ganas de llorar, todo, porque por todo lloraba. Y entonces me dice, ¿usted necesita? Y yo le dije, sí, es que necesito ver la sentencia de mi hijo, quiero entender Derecho Penal, le puse a lo que yo pensaba. Y ya me compré el libro de Derecho Penal y la Constitución de Colombia también, pero necesito la sentencia como para entender. Y entonces me dice, para pedir la sentencia de su hijo, dígale a su hijo que le haga un derecho de petición, que lo firme autorizándola a usted a recibir, a que le entreguen el expediente. Y entonces el señor me enseñó cómo hacer el derecho de petición y lo hice y lo llevé cuando fui a la cárcel el domingo, él me lo firmó y por día lunes fui y entregué ese derecho de petición y a los 4 días me entregaron el expediente y empiezo a leer el expediente y ese señor que era abogado, él me empieza a decir cómo debo hacer un derecho de petición y a decirme más o menos lo que debo leer. O sea, él me va guiando. Claro. Él estaba allí y Dios lo puso ahí para que yo aprendiera, porque con él me aprendí muchísimo. Y verdad, yo hice el derecho de petición, mi hijo lo firmó, me entregan el expediente, empecé a leer y lo que no entendía lo llamaba y le preguntaba por qué me dio el número de teléfono. Bueno, y entonces ahí fui aprendiendo. Y hice el derecho de petición, me entregaban el documento. Y entonces ya para diciembre yo ya leía bastante y yo ya soy capaz. Y yo le dije a mi amigo, porque no voy a decir el nombre tampoco, aunque él ya se murió, le dije, pero era muy conocido aquí en Cali. Entonces le digo, me dice, yo ya soy capaz de ayudar a los muchachos. Y me dice, sí, usted ya es capaz, usted aprendió muchísimo, usted es muy buena, me dijo. Bueno, y entonces, ¿verdad?
En diciembre llegué y les dije allí a los muchachos, les llevé la comida y a los amigos de mi hijo. Y allí estaba un muchacho, Wilson. Y Wilson lleva 6 años preso allá, más de 6 años. Entonces yo les dije, bueno muchachos, les cuento que yo estoy estudiando Derecho Penal. Mi hijo se quedó mirando porque él sabía que yo solo había hecho quinto de primaria, entonces me miró y se rió. Yo le dije, sí, estoy estudiando. Bueno, y entonces me dice Wilson, ay, doña Elsie, mamacita, como yo les llevaba comida para todo el que no, mucha gente no les llevaba y a él no le llevaba, nadie lo visitaba, porque la mamá había muerto y la había criado la abuela y entonces nadie lo quería ver allá. Así que yo les llevaba comida, a los que no les llevaban, les llevábamos comida a todos los que no les llevaban, entonces a él era como mi pupilo. Bueno, y entonces, y le llevamos ropa, ¿no? Así empezamos con la fundación. Cada mes en esa época se llevaba la ropa y aseo. Entonces yo cada mes me buscaba con las amistades y la familia aseo y ropa para llevarles a ellos. Así empezamos, ayudándoles a los que nadie les llevaba, les llevamos aseo y ropa, y la comida, todo. Así que ese día le digo a Wilson así, a todos está allí, pero el único que puso atención, mi hijo, pues me miró, mira, los demás no puso atención, pero Wilson sí me dijo, ay, doña Elsie, yo llevo aquí mucho tiempo y yo creo que yo ya tengo derecho a salir. Yo le dije, pues deme su nombre, su número de cédula y yo ya investigo porque yo ya había aprendido a entrar a rama judicial. Así que entro a rama judicial, me vengo de la cárcel ese día con los datos de él y tomábamos siempre de a pie. Entonces por ahí, antes de llegar a mi casa, hay una sala de internet, porque yo en esa época tampoco ni tenía computador, ni internet, ni nada. Entonces entré a la sala de internet y entré a rama judicial y me doy cuenta que Wilson había sido condenado a 6 años y lleva 6 años y medio, o sea que lleva 6 meses de más dentro de la cárcel. Entonces yo he aprendido que cuando una persona le pasa eso, está violando su derecho a la libertad, entonces el habeas corpus. Pero yo no sabía que el habeas corpus en esa época lo puede hacer cualquier persona y radicarlo ella misma. No, yo no sabía. Como el abogado me ha dicho que todo lo que documentos que yo hacía tenía que firmarlo el interno porque yo no era abogada ni era parte del proceso, entonces el interno tiene que firmar. Entonces todos los documentos que yo hacía tenían que firmarlo ellos. Entonces yo esperé, hice el documento y esperé los 8 días siguientes para que Wilson lo firmara. Wilson firmó el derecho de petición que hice solicitando su libertad porque él había corpus, porque él ya era libre. Ya había cumplido Ya había cumplido la condena. Así que entonces hice el habeas corpus, él lo firmó, le puso la huella, luego por la mañana fui allá a la cárcel para que pusieran el sello jurídica, porque el documento que sale de la cárcel en esa época tiene que tener el sello jurídica. Así que entonces de ahí me fui para allá, como a las 11 llegué al Palacio de Justicia, radiqué el documento y me vine para la casa. A las 5 de la tarde me llama Wilson a decirme que estaba en libertad. Ay, Entonces, no, cuéntame qué sentiste con eso. No, Cuéntame qué sentiste ese día. Uy, yo me sentí, mejor dicho, Wilson, espérame que yo voy por usted. Y lo llevo para buscar. Y verdad, porque yo sé que ellos salen de allá sin nada. Todo lo que tienen. Pero tú, ¿cómo allá te sentiste? O sea, tú como mujer, como persona. No, me sentí feliz y sentí que, ahí empezó él a crecer. Me sentí fuerte, me sentí que era capaz de hacer las cosas, que sí, estaba haciendo las cosas como debía de hacerlas. Y entonces fui y lo recogí y llegamos allá a la casa que él vivía, la abuelita vivía en Villa del Lago. Y no lo querían recibir. Porque pues como había portado tan mal, los tíos no lo querían recibir. Me tocó que comprometerme con ellos y decirles que si Wilson no se portaba bien y hacía algo mal, yo me hacía responsable de todo lo que Wilson hiciera. Ay, Dios mío. Pero venga, me imagino que en ese momento cuando pasa eso con Wilson, me imagino que en la cárcel no, pues a los 8 días riega, ¿no? Claro, a los 8 días llegué. Yo ya sabía, yo dije, no, ahorita que lleguecito. A los 8 días llegué un cuaderno y lapicero y entré con eso ya. Además ya en el rancho Jonás, estaba yendo al rancho Jonás y ya también allí empecé a crecer, a hacer, nunca había hecho nada por nadie, no era líder, allí empecé como a salir la líder que había en mí. Elsie, ¿cuántos años tenías ahí cuando? Cuando empezó eso tenía 52 años. Ok, o sea que me gradué de bachiller a los 56 años. O sea que si una mujer que nos está viendo en este momento, que más o menos tiene esa edad y dice, o sea, ya mi vida, ya, o sea, yo ya estoy aquí para nada, esperando que me llegue literalmente como el día. No ¿Qué le puedes decir? No, que no importa la edad que tengamos. Usted me contó también ahora que está en segundo semestre de Derecho. Soy la mejor estudiante, me ha ido muy bien. He aprendido que haber ayudado a todas estas personas. ¿Cuántas?
316, Ay, 300 Dios hombres y mío. 16 mujeres, porque llevamos trabajando con mujeres apenas año y medio, lo que hace que conocí a Adriana, que es parte de Anchor, los conocí a ellos y estamos yendo a la cárcel de Jamundí, trabajando con las mujeres. Estamos trabajando con las mujeres ya. Ahorita sí decidí que hay mujeres que, fíjate que las mujeres sufren más, porque cuando una mujer cae a la cárcel y los hijos, si no hay un familiar que se quede con ellos, bienestar familiar se los lleva. Y cuando salen, toca que luchar para que bienestar familiar les devuelva a sus hijos. O la familia del marido le quita a los hijos. Venga, nos quedamos en ese mensaje que yo sé que esas mujeres están esperando allá que yo Sí. la interrumpí. Que, sino que- bueno, no importa la edad que tengamos, tenemos que ser fuertes, porque yo empecé toda esta lucha a los 52 años, me gradué de bachiller a los 56 años, ahorita voy a cumplir ya 66, en ese momento tengo 65 años y dentro de un mes completo 66 años. Estoy en segundo semestre de Derecho, me va muy bien, y todas las cosas grandes que he hecho las he hecho a partir de los 52 años. Empecé a crecer, a darme cuenta que Elsie García Medina era una mujer muy fuerte, capaz y una emprendedora muy valiente. ¿Qué pasó con tu hijo? Enfrentarme a todo lo que pasa en la cárcel, luego salen, yo con lo que he aprendido de Derecho Penal, logré la libertad de él con la 3/5 de la condena, tiene derecho a la libertad condicional y lo saco con libertad condicional. Él fue como el 10 de los 300 y luego ya son como el 10, era la 10ª persona que logré sacar de la cárcel, con lo que yo sé de Derecho Penal. Y pues no me copió. Siguió. Él ya dentro de la cárcel, hay gente que dice que la cárcel es la universidad, y sí, la cárcel es la universidad. Cuando ellos llegan allá y apenas están con esa mentalidad y empiezan como a conocer la plata, entonces allá empiezan como a visualizarse más y a tener grandes contactos. De hecho, cuando él sale de la cárcel luché mucho para que empezara a trabajar bien, pues conseguí una amiga, me dio un restaurante que tenía en el centro, empezamos a trabajar en el centro con ese restaurante, pero resulta que mi hijo, cuando llegó a la cárcel, mi hijo ya llevaba ya un tiempo, ya como 2 años delinquiendo, llevaba una doble vida. Nadie en la casa nunca mostró ninguna alarma, así que mostrara que él estaba haciendo cosas indebidas, no, nunca lo mostró, pero ya llevaba 2 años delinquiendo, pertenecía a una organización delincuencial, estaban dando 5 millones para que lo mataran en esa época, de modo que en la cárcel era tenaz la situación con él. Cuando empecé a trabajar por ellos, cuando me di cuenta que Wilson, él me mostró la cárcel como era, todo lo que pasaba, él me dijo que mi hijo consumía perico, que la plata que le dábamos era para pagar el perico. Bueno, un montón de cosas que descubrí y descubrí todo lo que se mueve dentro de la cárcel. La cárcel ahí no hay una resocialización, ¿no? De ahí salen peor. No, en Colombia no hay una verdadera resocialización, no la hay. La persona que sale de la cárcel es discriminada y entonces pues la Fundación está luchando para que eso no suceda. Hemos logrado con las uñas, porque yo no tengo plata, con las uñas hemos logrado la resocialización de 54 personas. No pudimos con mi hijo, él no me copió, él empezó a buscarse ya las grandes ligas y hizo 2 viajes donde trajo plata, coronó, pero el tercer viaje me lo desaparecieron. Ya 8 años, ahorita el 11 de febrero hizo 8 años que desapareció. Nos amenazaron, porque yo sé quiénes fueron, nos amenazaron y pues tomé la decisión de que yo no podía ir a demandarlo y decir quiénes fueron, señalarlos, ir a la fiscalía y colocar la denuncia, porque pues yo pensé, yo por él hice todo lo humanamente posible, lo que estaba en mis manos por hacer, pero él no me copió, entonces yo no podía exponer a mi familia para que pronto nos matan a todos, porque me dijeron que si yo iba a denunciarlos, nos ponían una bomba y nos volaban a todos para la puta mierda. Así textualmente nos dijeron.
¿Te gusta cómo se ve y se escucha este episodio? La imagen de tu marca es tu carta de presentación y en nuestro estudio nos encargamos de que sea impecable. Si quieres grabar tu podcast con este nivel de luces, cámara y sonido, nosotros lo hacemos por ti. En el primer comentario te voy a dejar el link para que puedas agendar una asesoría totalmente gratis. Lleva tu contenido al siguiente nivel. En este momento, si nos está viendo alguien, una mamá, una hermana, una esposa, que tiene una persona privada de la libertad, que de pronto no tiene los recursos para pagarle a un abogado y se siente con una esperanza, ¿dónde se pueden comunicar con usted? Porque incluso casi no logramos esta entrevista porque aparte de todo lo que nos ha contado en esta entrevista, tiene un comedor comunitario. Sí, tengo un comedor comunitario, soy juez de paz, pues estudio Derecho, tengo un grupo de mujeres, tengo 2 grupos de mujeres a las que las lidero. Tenemos 2 bancomunales, que eso es el bancomunal es un verdadero sistema de ahorro solidario. Es hermoso el programa, esto lo conocimos cuando estaba el alcalde de Hermitage, fue el que trajo ese programa aquí a Cali. Y entonces, sí, lidero todo ese grupo, mantengo ocupada todos los días. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 11 o 12, cuando estoy estudiando, porque ahorita estamos en receso y entramos ahorita de vacaciones, entro ya el 23, o sea, el lunes, ya entro a estudiar otra vez a la universidad y entonces me toca a veces trasnochar para hacer las tareas y pues presentar exámenes. Bueno, eso ahí es tema de esos días. Pero me fascina, todo eso me fascina, me siento útil, me siento bien conmigo misma. Ya Elsie García Medina se siente bien, es una mujer empoderada, fuerte, segura de sí misma, ya nada le tengo miedo. Y pues hay veces me da melancolía, porque a veces me da la depre, cuando en los cumpleaños, mi hijo nació el 4 de noviembre y siempre los 4 de noviembre son durísimos. Y los mismos ahorita esta semana también he estado bajando porque el 11 de febrero hizo 8 años que me desapareció mi hijo. Elsie, alguna persona que quiera contactarte, que quiera conocer, hablar de ti, hablar contigo, ¿dónde se pueden comunicar? De pronto no sé si hay un número de teléfono, redes sociales. Sí, tengo Facebook, pues no soy muy buena manejando el internet, nada de esas redes sociales, no soy muy buena. Ahí con amigos que he tenido y hemos aprendido mucho, he ido aprendiendo. De hecho, también es una fundación que nos apoyó al principio, que fue lo que hizo que Valientes RCN, porque soy Valiente RCN, estuviera allí. En este momento fue la Fundación W de Colombia quien me ayudó muchísimo. Ellos escucharon de mí, me citaron así como se está haciendo, hicimos esa entrevista y ellas también se fascinaron con mi historia y empezaron a apoyarme a todo lo que he aprendido de lo que es internet, manejar el computador. Ellos me regalaron computador y aprender a manejar el computador, que lo manejo, pues no soy pues una experta, pero ya he aprendido muchísimo, me defiendo con el computador. Entonces aprendí mucho con ellas. Con ellas aprendí mucho, con la mujer, con Diana Konietzko, que es la presidenta de la fundación. Ellos me apoyaron mucho y me postularon para Mujer Líder en el 2015. Gané como Mujer Líder en el 2015 a nivel nacional. Y luego allí ellas me postulan para Valientes RCN y estuve en Valientes RCN 2016. Eso abrió las puertas y la fundación la conocieron a nivel mundial, porque en esa época todavía me llama gente de España, de Italia, de Londres, donde tienen familiares presos. Entonces siempre les digo, hagan como yo, la constitución de estos países son diferentes a la de acá, o sea, las leyes cambian, consígase la ley del país donde usted esté, aprenda derecho penal y defienda a sus hijos o sus familiares con lo que usted aprendió allá, que es lo mismo. No, mejor dicho. Entonces, las leyes cambian, pero como el sistema es lo mismo, es aprender y empezar a hacer los derechos de petición y empezar a aprender a defender los derechos. Eso es lo que hacemos, defendemos los derechos de la población carcelaria, les ayudamos con las tutelas para libertad condicional, domiciliaria, acumulación jurídica de penas o traslado, pues, aunque ahorita ya es muy difícil los traslados a donde están sus familiares, pues es muy difícil ahorita, pero bueno, uno hace el intento y sí, hemos ayudado muchísimo. Cada día estoy aprendiendo más porque uno nunca termina de aprender. Y entonces, cuando conocí a una mujer maravillosa, que yo le preguntaba todo lo que estaba viviendo cuando mi hijo desapareció, fue durísimo, eso fue
golpe durísimo que me tumbó al piso y volví otra vez con la depresión y todo. Entonces ella me decía que todos tenemos aquí en este universo una misión y que la misión de mi hijo era que yo creciera, que mi hijo fue mi maestro. Porque si no hubiera vivido todo eso, no hubiera aprendido. Miguel, sí, muchísimas gracias, de verdad, agradezco muchísimo que hubieses aceptado la invitación, que dentro de todas las ocupaciones que tienes ayudando siempre a los demás hayas podido sacar este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para terminar, ¿quieres dejarle de pronto algún mensaje a todas esas personas que han llegado hasta el final de este episodio? Bueno, no, lo que te digo, que no importa la edad, no importa la edad, siempre es tener esas ganas de salir adelante y hacer las cosas. Así tengas 80 años, ¿sí? Tienes que salir adelante, creer en uno mismo. Lo primordial es creer en uno mismo, tener esa fe en uno mismo, en que es capaz de hacer las cosas, tomar las riendas de tu vida y salir adelante. Y todo se va dando, porque yo cuando empecé yo no sabía por dónde empezar, ni no sabía nada. Escasamente leer y escribir, y todo se fue dando, porque esas ganas de hacer las cosas, eso lo va dándole a uno, como abriéndose el camino y poniendo los angelitos ahí para que nos guíen. Muchas gracias. Y Gracias para a ustedes. finalizar, el número de teléfono que no lo dimos. El teléfono de la fundación, ¿no? Es el 316-739-0471. Es el WhatsApp. Por favor, que me escriban, pero al WhatsApp. Porque el teléfono casi no lo contesto, siempre estoy ocupada. En las mañanas tengo el comedor comunitario y me imagino que deben estar allá bien atareadas. Y entonces en la mañana, lo que es de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estoy full. Bueno. Luego como juez de paz, también. Luego la universidad, también. Ay, Dios mío. Y si estoy, fuera de eso, también pertenezco a la Junta de Acción Comunal, entonces también. Entonces tengo muchas cosas, entonces es mejor, la gente me escribe, y que yo ya por la tarde empiezo a revisar. Si yo ya reviso y que me dejen el mensaje, me escriban, yo soy fulana de tal, necesito, pues ya sea así como juez de paz, intervenimos a los inquilinos que no pagan, a los vecinos, malos vecinos o problemas familiares, todo eso, el juez de paz los ayuda muchísimo. Ay, muchas Llevo gracias. ya 5 años como juez de paz y me parece también fascinante ayudar a las personas, poder ayudar a las personas a solucionar sus problemas o sus inconvenientes, porque no son problemas, son inconvenientes, son faltas de resiliencia, de amor, de comprensión, todo eso que nos falta, porque los verdaderos problemas son cuando un hijo está preso, cuando te van a condenar. Ay, Esos son los verdaderos problemas. Muchísimas gracias, Elsie. Gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like y compartir para que juntas podamos crecer. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.